ocupacional, ¿no? En este caso, para el tema del sector minero, lo que se tiene que hacer con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, se llama ocupacional en este caso, ¿no? Por cada unidad operativa, concesión minera, UEA, ¿no? Que existe cualquiera de las modalidades, puede ser a tojo abierto, no en tierra o subterránea, ¿no? Que es socavón, ¿no? Debe existir un comité, ¿no? En este caso, tal cual, eh, tal cual el sector industrial se rige igual, ¿no? No crean que difiere, ¿ah? Porque si, ahí tiene que tener su comité y si es otra unidad de la misma empresa, ¿no? Debe tener un subcomité, ¿no? Va a depender del tipo de unidad minera, ¿no? Porque me refiero a que hay unidades mineras que son un poco informales y hay unas que sí son formales, ¿no? El trabajo del comité va a ser igual, va a ser el comité, subcomité o supervisores, ¿no? Pero generalmente hay subcomités o comités porque el sector minero, pues, definitivamente la cantidad de gente que entra ahí con es bastante, ¿no? Son grandes empresas, ¿no? Sí, aquí en este caso, nuevamente te hace recordar, igual como te lo establece en la ley, ¿no? Que a partir de 20 trabajadores se debe contar con un supervisor de seguridad del trabajo, en menos de 20, a partir de más, con el comité, ¿no? ¿Cierto? Eh, el comité está compuesto, obviamente, como ustedes saben, tal igual como en el sector industrial, por un presidente, ¿no? En este caso, un secretario y vocales, ¿no? ¿Qué funciones tiene el presidente? ¿No? Va a ser el que tiene la dirección, va a presidir, ¿no? Va a liderar las reuniones del mismo comité. El secretario es el que puede aperturar, puede hacer alguna lectura, vaya algunas anotaciones, ¿no? Unas funciones administrativas, pasar las actas, elaborar las actas, ver las agendas, ¿no? O alguna otra adicional. Y en el caso de los vocales, pues en este caso, están encargados de poder manifestar o comprometer o buscar que se cumplan, ¿no? Las disposiciones que están en los acuerdos, ¿no? Que se lleguen a tomar en la agenda y que se lleguen a plasmar en el acta, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Qué funciones tiene el comité? El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, también tal cual el sector industrial, debe, que te dice lo principal es hacer cumplir, por eso el comité, una vez que se instale el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, para el caso del comité, yo creo que también, y es lo más lógico, igual que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, antes de empezar sus funciones tiene que darse una capacitación específica. Por lo tanto, nuestro programa, en la template que vimos anterior, aparte de los objetivos de las capacitaciones de los 4 cursos al año mínimos y los adicionales que quiera darle de acuerdo al anexo que llevan el sector minería, ¿no? O el sector minería, un anexo donde llevas, el anexo 6 donde llevas, ya te da el tipo de curso que debes llevar, el número de horas, ¿no? ¿No? Entonces, el que se acoge, todo lo que se acogen a tu empresa, si estás dentro de un sector minero, tienes que llevarlos todos, lamentablemente, ¿no? Si eres una minería, obviamente, más que seguro que todos tienen que llevar todos los cursos, ¿no? Entonces, aparte de esos, la mención tiene que llevar la capacitación. Muy aparte de eso, debe haber capacitaciones especializadas o específicas para el supervisor o para el comité de sus funciones, ¿no? De sus funciones, qué es lo que debe ser, qué documentos debe monitorear, qué documentos debe administrar, qué cosas debe verificar en campo, exigir, ¿no? Que eso específicamente, luego de eso lo que tiene que hacer es aprobar, revisar, analizar y aprobar la documentación mediante reuniones mensuales, ¿no? Y proponer alternativas, recién realizar las investigaciones. ¿Qué más hace el comité? Aprueba el programa anual, aprueba el plan anual, ¿no? Debe aprobar, en este caso, pero obviamente el comité, todo el comité debe tener un reglamento, ¿no? Eh, También son los principales directos relacionados e indicados a hacer las inspecciones de seguridad, ¿no? Y debe siempre analizar mensual y trimestralmente, en este caso, la trazabilidad de los incidentes peligrosos o accidentes, ¿no? Eso es importante, no es que el comité se designa y solamente está para ir a observar o para poder ir a tomar fotos o hacer inspecciones, sino el tema es de analizar, reunirse, participar en la aprobación de los documentos, capacitarse y también tienen derechos y funciones que ahora vamos a ver, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, en el sector minero te dice que debe existir, debe existir un gerente, ¿no? Un gerente de seguridad y salud ocupacional. En este caso, eh, para el sector minero es donde más se ve desde el puesto de monitor, que son los que están aprendiendo en el área de seguridad, los monitores de seguridad. A ella le llaman monitor al que está aprendiendo, al que está, por ejemplo, empieza desde, desde colocar carteles, ¿no? Entre otros, ¿no? Y luego viene ya lo que es supervisor, no, asistente, supervisor, inspector, coordinador. A veces inspector y se suprime, va a supervisor, va a coordinador, luego va a jefatura y luego viene superintendencia y luego viene gerencia, ¿no? En este caso se exige que haya un gerente de seguridad y salud ocupacional por la envergadura, ¿no? Del tamaño de personas y el nivel de riesgo de operaciones de toda una mina, ¿no? Entonces ahí debe haber un gerente de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Este gerente debe tener la responsabilidad de identificar, controlar, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Debe conocer, ¿no? Sobre concesiones mineras, ¿no? Sobre las actividades, ¿no? Debe conocer sobre el proceso, sobre la importancia del proceso de, por ejemplo, de cada proceso, proceso de lixiviación, proceso de transporte de materiales, ¿no? Entre otras, ¿no? ¿Qué más debe ser, qué funciones tiene el gerente de seguridad y salud ocupacional? Su puesto es clave, ¿no? En este caso, el gerente se dedica a lo macro, a realizar, analizar, administrar información de seguridad, ¿no? A informar, ¿no? De manera mensual eh, a cualquier contratista sobre cómo está el desempeño, o sea, analizar el macro. Él estrictamente ve el macro, los resultados de los informes, ve específicamente eh, la trazabilidad y los porcentajes de cumplimiento, ve los indicadores KPIS y comienza sobre eso a presionar, ¿no? Su función es más macro, ¿no? ¿Sí? Y obviamente está obligado él a participar de inspecciones de auditorías y exigir que todas las áreas cumplan con ese, también se aunan y cumplan y se comprometan y forman parte del equipo. En esta parte del sector minero, si todas las áreas realizan sus capacitaciones y el desarrollo en campo de inspecciones y auditorías, en esta parte sí, le llaman el área de seguridad, le llaman allá, ¿no? Inclusive hay un área en el área de seguridad y salud ocupacional que le llaman el área de seguridad basada en el comportamiento, que también es otra área, ¿no? Que pertenece al área de seguridad, pero así como el área de higiene y monitoreos, también es una área que es seguridad basada en el comportamiento, que se encarga pues específicamente, son profesionales que la mayoría de los que están en esa parte, que forman parte del grupo, de todo el grupo de seguridad ocupacional, son de preferencia psicólogos, ¿no? Son de preferencia psicólogos, ingenieros o ingenieros con estudios de psicología industrial, psicología operacional, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Y estas son las capacitaciones, ¿no? Sí, estas son las capacitaciones en el sector minero, ¿no? Por ejemplo, en el sector minero ya está establecido las capacitaciones que debe seguir tu empresa, ¿no? ¿Sí? Desde la 1 hasta la 26, ¿no? Ahora, eh, si tú vas como, por ejemplo, como tu empresa va como un contratista a hacer trabajo dentro de una mina, lamentablemente llevan, en algunas llevan todas, en la mayoría llevan todas las capacitaciones, así que todos lleven todo, ¿no? No, lamentablemente le digo porque a veces no les gusta o no se ve correcto porque no aplica algunas, ¿no? Algunos trabajos no aplican, por ejemplo, hay unos trabajos que son a ras que no aplican trabajos en altura, pero sin embargo la mina te obliga, todos tienen que llevar todos los cursos, ¿no? Ese es el anexo 6, ¿no? De la S024, entonces inclusive te da las horas, ¿no? A diferencia del sector industrial, en minería te da qué cursos debes llevar mínimos, o sea, no puedes dejar de llevar estos cursos tu propio personal y tampoco la contratista, ¿no? ¿Cierto? Muy aparte de estos cursos, a veces en ciertas empresas mineras grandes le agregan más, ¿ah? Por ejemplo, aparte de eso de acá, pueden agregarle otros que pueden ser temas de soborno, el chauchado de coca, ¿no? En algunas mineras está prohibido, también lo agregan y le ponen sus horas respectivas ahí, ¿no? Entre otras, ¿no? Que, ojo, aumentan ya, ¿no?
pero no pueden tener menos de esa cantidad de cursos que están ahí, que te da el decreto supremo, no pueden dejar de tener, ¿no? Es diferente al sector industrial. O sea, es obligatorio. Toda empresa que entra tiene que llevar una semana de capacitaciones, o mínimo 4 días, que lleven todos estos cursos, ¿no? Sí, todos los cursos, sí, per se, trabajos en altura, mapa de riesgos, ¿no? Y de acuerdo al número de horas, se da el número de horas que debe estar el personal por cada curso recibiendo su correcta capacitación, ¿no? No es como el sector industrial, ¿no? Que tú puedes dar, o normalmente, no te lo multa tampoco la ley, ¿no? Pero tú puedes en el sector industrial dar la capacitación de acuerdo a tu IPRC y de acuerdo, ¿no? A la mayor incidencia de accidentes que hayas tenido, pero no te da a rajatabla como el sector minero, ¿no? Siguiente, por favor. Te da también, en minería te da 3 tipos de capacitaciones según su formato, se te da los formatos también, ¿no? Te da todo lo que es inducción y capacitación específica y práctica que es el trabajador nuevo, que por primera vez soy mina, ¿no? De igual manera, a otros puestos de trabajo, en este caso cuando eh, son rotados, ¿no? ¿Cierto? También, ¿no? Te da capacitación teórica práctica, por ejemplo, no menor de 8 horas diarias durante 2 días, ¿no? Para este caso, para este tipo de puestos. O específicas teóricas y prácticas no será menor a 8 horas cuando los trabajadores son asignados temporalmente a un área de trabajo. Es sí o sí, ¿no? Sí o sí. No es como el sector industrial que ustedes pueden ver que un trabajador está un número de horas en su puesto de trabajo y vienen y lo sacan y lo llevan a otro lado y luego lo vuelven a traer. No, así rapidito, puntual, no. En el sector minería no está totalmente prohibido, ¿no? Es una falta muy grave que hagan ese tipo de... Porque te van a pedir el registro de que hiciste la capacitación de cambio de puesto, ¿no? O sea, la capacitación específica en el nuevo puesto, ¿no? Y si no lo tiene, pues la llamada de atención grave es para el supervisor. Y ahí sí las normas son bien estrictas, ¿no? Son bien estrictas y realmente, pues, yo he visto casos que sí han tenido muy graves problemas muy serios por ese tipo de documentos, ¿no? Eh, que no hayan cumplido, ¿no? Y por circunstancias listadas que estén también dentro de esa normativa, ¿no? Apareciendo nuevos equipos, cuando llegan nuevos equipos que formen parte del puesto del trabajador que ya viene desempeñando y que tiene que conocer o al cual va a ser movido, será movido, así sea por un momento, ¿no? Correcto. También cuando un trabajador regresa luego de un accidente, ¿no? ¿Cierto? O cuando hacen cambio de actividades de alto riesgo, ¿no? También, ¿no? Bajo circunstancias específicas o van a hacer un trabajo de alto riesgo que no realizan hace tiempo, ¿no? O que realizan muy esporádicamente, también, ¿no? Nuevamente tienen que llevar ese tipo de capacitaciones, ¿no? Inducciones y entrenamientos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué equipos de protección personal deben llevar? En el caso de minería, hay un equipo de protección EPP básico, le llaman, ¿no? Para el EPP básico es tu uniforme que esté en perfecto estado, ¿no? De acuerdo al tipo de trabajo que vas a realizar, ¿no? Si es construcción, si es oficina, si es trabajo eléctrico dentro de minería. En este caso para minería, ¿no? Con sus cintas reflectivas, ¿no? Con sus guantes de seguridad, ¿no? Con sus zapatos de seguridad o botas, ¿no? De acuerdo al trabajo, si va a estar en trabajo donde hay humedad, tiene que ser zapatos eléctricos resistentes al agua, ¿no? ¿No? Protección respiratoria obligatoria en el sector minero es obligatorio, no puedes estar desplazándote por ningún área, ¿no? Sin respirador, solamente en el campamento cuando ingresas al campamento, te desplazas, vas al comedor, te vas a tu cuarto, al lugar de esparcimiento, solamente en ese caso. Pero después en el área operativa de minería es obligatorio en áreas de refinería, de procesos, de exploración, sí o sí, ¿no? No puedes, es una falta muy grave. Te encuentras sin respirador. Yo encontré bueno, yo vi una persona que estaba sin lentes y vino un jefe de seguridad y lo botó por no ser unos simples lentes, ¿no? Entonces, no aceptan relajo, ¿no? Ahí es un poco tan estricto. Acá
Podemos decir hoy, en la primera, la segunda, la tercera, no. Ahí realmente, realmente se forman, ¿no? Se forman y yo con por los años de experiencia que tengo, y no porque uno quiera que se hagan así las cosas, sino que se deben hacer correctas y a qué me quiero llegar. Cuando me he encontrado en el sector industrial con gente, trabajadores que siempre estamos haciendo minería, uno pues ustedes también seguro en algún momento lo van a pasar, qué bonito que se siente, ¿no? O sea, qué seguridad te da ese trabajador, qué lindo que se siente, porque tú lo ves y ese pata correcto, ¿no? Está bien, está que suda y se limpia los lentes y se lo vuelve a poner, está con su respirador puesto, está, ¿no? Con sus guantes puestos, ¿no? No hay excusa para nada, son totalmente correctos, son ordenados, ¿no? ¿Cierto? Eh, Hacen inspección con sus herramientas, o sea, da gusto trabajar con ese tipo de trabajadores. Mira, tú pasas nada más como para hacer la conversación, como dice, pero no para observarle, porque son, y ellos mismos se plantan, ¿no? Ellos mismos llegan a forjar esa cultura en ellos de que ellos se sienten empoderados en sí mismos y tienen tanto empoderamiento que el supervisor se siente uno bacán, como dicen, ¿no? Porque tú vas y dices, no puedo trabajar, no me han dado mi respirador y ahí se sienta, ¿no? Y nadie lo puede botar. Tiene que tener respirador, correcto, ¿qué es? Nada que un chinito, que esté mientras, no, nada, nuevo y el que es, ¿no? Certificado. Y cuando te encuentras con ese clase de trabajadores, pucha, que es un profesional que vale la pena. Bueno, te sientes tranquilo, te da tranquilidad que trabajan bien y sacarse el sombrero realmente, ¿no? De igual manera, ¿no? La protección de la cabeza, la protección auditiva es clave. Y el tema de la luminaria también es clave, ¿no? En este caso puede ser linternas antiestáticas, o sea que no sean explosivas, o linternas sobre cabeza, ¿no? Linternas sobre cabeza en la actualidad se usa, hay linternas sobre cabeza que tienen tres tipos de enfoque, ¿no? Para la apertura, lo ancho, para distancia media y distancia larga, ¿no? Igual como el carro que tiene luz larga y luz corta, igualito, ¿no? Y ya no se utiliza con cordón ni batería atrás, ¿no? Lo podemos utilizar, pero en la actualidad ya no, ya está desfasado, ¿no? Porque trae situaciones de incomodidad, sobre todo trae enfermedades en la parte cervical, lo que nosotros lo conocemos, ustedes también lo conocen como riesgos disergonómicos, ¿no? Entonces, utilizan la lámpara sobre cabeza, la que es recargable nada más. Solamente es el foco, digamos, viene con sus dos enchufes, como su plug. Te dan, lo enchufan, lo cargan y se lo colocan ahí nada más en la base que tiene el casco, ¿no? Ya no, antiguamente se usaba una linterna un poco más grande, con todo un cableado que pasaba por atrás del casco, pasaba, bajaba por tu espalda y había una cajita que iba atrás a tu correa, ¿no? Por atrás por tu espalda, por tu cadera. Entonces es un tema más tedioso, el personal se le caía, se atracaba, era pesado, tenía lesiones cervicales y muchas veces fallaba también la batería más. Estaba un tema que actualmente sí lo siguen usando, ¿eh? El tema de economía, ciertas mineras, pero mineras grandes ya no lo permiten. Siguiente, por favor. Esos son los equipos básicos en minería, ¿no? Lo que es EPPs. Luego, la otra parte importante es un sistema de seguridad y del trabajo en el sector minero que ustedes deben conocer. Al igual es clave el I+C, ¿no? Ahí el I+C también utiliza matriz de 5x5, ¿no? Es una matriz un tanto diferente, ¿no? Este I+C también de igual manera te evalúa las actividades del proceso, te evalúa las tareas, igual te evalúa los peligros, los riesgos, la probabilidad, te evalúa riesgos residuales, te evalúa la responsabilidad y al final te agrega una, una columna que es de acciones de mejora, ¿no? En este caso, igual se prevalece siempre los controles, ¿no? La jerarquía de controles se permanece, es igual, no hay diferencia, es en todos los sectores lo mismo. En esa parte sí no nos hagamos problema por esa parte. ¿Qué jerarquía de controles tienen? Lo mismo. ¿Qué definición tienen de peligro o riesgo? Lo mismo que en el sector industrial, ¿no? ¿Qué cambia? La metodología de trabajar a tabla, nada más. Siguiente, por favor. Los estándares y procedimientos, ¿no?
Como parte del sistema de gestión y minería, en lo que es seguridad ocupacional, los estándares y procedimientos, o los PETs, ¿no? También son clave. Ningún trabajo puedes realizar en el sector minero si no tienes un procedimiento de trabajo. No es como el sector industrial, ¿no? Que ustedes pueden decir, ya, mira, con ATS porque es puntual, ¿no? En la clase pasada lo mencionó uno de nuestros compañeros que decía que hacía una actividad puntual donde le pedían su IPRC y su procedimiento. Ya, eso es en algunos casos, pero en el sector minero es obligatorio, ¿no? Aquí no hay que en algunos casos. En el sector minero sí o sí, ¿qué vas a hacer? Tu estándar, tu procedimiento, tu instructivo y otro instructivo, ¿no? Tus formatos de uso, ¿no? Y obviamente, pues, todo lo demás que apliquen, ¿no? ¿Cierto? Entonces, sí o sí, no te dejan trabajar si no tienes un procedimiento de trabajo. ¿No? En este procedimiento que van a realizar, te piden que expliques qué personal está involucrado, cuál es el objetivo, a qué actividades involucra, cuál es el alcance, ¿no? Y qué equipos, herramientas o materiales vas a usar y qué equipos de protección personal y colectiva y o colectiva debes usar, ¿no? Cuáles son las obligaciones y los derechos y qué restricciones tienes también, ¿no? En este caso, ¿quién lo realiza? El empleador titular de la actividad minera, ¿no? ¿Cierto? Es el que realiza e implementa, ¿no? Y establece modelos y patrones, ¿no? Y en este caso, para las actividades no rutinarias que se encuentran en el IPC o línea base, o que no se encuentran, eh, y que cuenta con un PET, y aquí te dice debe realizar un ATS. En este caso, en esta normativa sí te lo da bien clarito, ¿no? No es como la ley, que te deja en el vacío, la ley del sector industrial, ¿no? Por eso se complementa. En la clase primera hablamos de que deben usar la ley, deben usar las sectoriales, ¿no? Se complementan, ¿no? Dice, y se implementa o prevalece la que tiene más estrictez, ¿no? La que es más estricta, también lo dijimos en la clase pasada. Entonces, tomamos la ley, su reglamento, y caballero, si te dice que si es no rutinaria, ¿no? Y no tiene PET, entonces debe ser un ATS, ¿no? Pero en el sector minero, aparte del ATS, es como un ATS, tiene que llenar el anexo 7, que es un IPRC continuo, ¿no? Que es como el ATS, pero lleva valoraciones, ¿no? De riesgo, ¿no? Alto, medio, bajo. Siguiente, por favor. La parte de factores de riesgo en minería nos obliga sí o sí por el tema de trazabilidad en los años sobre enfermedades. Normalmente en el sector minero, por descuido, siempre han habido muertes o enfermedades, ¿no? Enfermedades ocupacionales, ¿no? Por la piel, contagio por la piel, contagio por lesiones a la vista, enfermedades, ¿no? Mutaciones por envenenamiento, ¿no? Por derrames químicos, entre otras, ¿no? Entonces ahí es muy estricto y por el sector también que se maneja, la cantidad de dinero que maneja el sector minero. Entonces las suprasectoriales son más estrictos con ellos porque tienen la capacidad económica para implementar, por lo tanto le exijo, ¿no? Le exijo, como se dice, 100%, ¿no? Y sobre todo en los monitoreos de agentes, ¿no? Y esto va a un área que también, como lo mencioné en la PPT anterior, al igual como es un área que pertenece al Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo o la Salud Ocupacional, que es el SBC, hay un área que es higiene ocupacional, ¿no? Así como hay área de ambientalistas, hay un área que es de higiene ocupacional. Son estos profesionales que son capacitados en estos equipos, herramientas a monitorear, ¿no? En todas las actividades de extracción de minerales que son realmente muy perjudiciales para la salud. ¿Qué se debe medir acá o qué se debe reflejar acá o hacer trazabilidad o el control? La medición de riesgos físicos, locativos, mecánicos, tal igual como en el sector industrial, ¿no? Biológicos, riesgos externos, ¿no? Como en este caso no se evalúa en el sector industrial, ¿no? En el sector industrial a veces descuidamos riesgos externos, ¿no? Casi, ¿no? Lo que son derrumbes, tormentas eléctricas, ¿no? En este caso lluvias, ¿no? Y pueden haber inundaciones, huecos también. Hay partes de minerías que están expuestas a climas muy, muy duros ¿no? Como son expuestos a nieve, ¿no? A climas de nieve, de extremo frío, ¿no? Que también no lo consideran o no se realiza, normalmente no se ve en el sector industrial, ¿no? Psicosociales también, aquí clave psicosociales, ¿no? La mayoría de personas
les afecta por el tipo de régimen, ¿no? A veces muchas de las empresas toman más personal cuando tienen régimen muy atípicos, ¿no? 21 por 7, 14 por 7. Desde que empiezas con 14 por 7, ya es un régimen mediana, que afecta a la psicología de todo trabajador, ¿no? 14 por 7, 21 por 7, 28 por 14, ¿no? Hay algunos que se tiran hasta un mes, ¿no? 30 por 15. Eh, el mejor escenario que yo he pasado en minería, yo trabajé 21 por 7. Es difícil porque a veces te quedas 28 días o a veces completas el mes. Entonces te afecta psicológicamente también, ¿no? Entonces eso trae consecuencias, enfermedades y también accidentes, ¿no? ¿Cuál es el campo más ideal? Que también hay, que también lo he visto. Una lo he visto y la otra lo he trabajado. Una del 4 por 3, trabajan 4, descansan 3, ¿no? En Cajamarca, y también en la que yo he trabajado, que ha sido 5 por 2, ¿no? Trabajo de lunes a viernes y descanso sábado y domingo, ¿no? Lunes 9 de la mañana y salgo viernes 3 de la tarde, ¿no? Y es un tema que ayuda al trabajador, ¿no? Entonces, y los factores de riesgo ergonómicos también, ¿no? En este caso, por el tema de cargas y posturas, vibraciones, ¿no? El tema de oscuridad, por ejemplo, ¿no? En el tema de minería, también hay varios, en el tema de vibraciones tienes el síndrome de Raynaud, por ejemplo, ¿no? Hay una deficiencia en la circulación o en la distribución de la sangre sobre la circulación de las manos y las piernas, ¿no? En el tema de la retina, las vistas, sí son socavones también, ¿no? Traen problemas de movimientos involuntarios a los ojos, ¿no? Entre otras enfermedades un poco extrañas o raras que no son comunes en la industria, ¿no? Ese es el tema del por qué son un poco más estrictos, es un poco diferente, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, en agentes físicos, ¿qué es lo que evalúa, no? En este caso, el nivel de ruido, ojo que tener en cuenta, ¿no? Que el estándar son 85 decibeles. Los decibeles, el ruido se mide por decibeles, ¿no? Es una escala. ¿Qué cosa es un ruido? Es cuando un sonido se vuelve incómodo, ¿no? Y genera estrés y puede ocasionar un daño a nuestra salud, en este caso al tímpano, ¿no? Y al nervio auditivo, correcto. Entonces, en todo caso, te dan tablas de estudio ya de medición, ¿no? Que el estándar según, ¿no? Que también tenemos la parte de la 024, tenemos la RM375, ¿no? Que son de factores de riesgo. Te dice que a partir de 85 decibeles, que es lo que todos conocemos, ¿no? Decibeles A, ¿no? Decibeles A, todo trabajador podría estar bajo los equipos de protección adecuados, los tapones o las orejeras, en este caso, 8 horas, ¿no? ¿Por qué podría? Porque va a depender del nivel de NRR que tenga cada equipo de protección auditiva, ¿no? Es que es un NRR, es un nivel de reducción de ruido, ¿no? Cada tapón tiene un NRR, con nivel de reducción de ruido, orejeras, ¿no? Ustedes lo pueden haber visto cuando van a comprar sus equipos o les entregan. Miren en la bolsita, tapón, miren en la bolsita qué NRR tiene, ¿no? Dice, le mete un tapón, tiene 16, ¿no? Eh, Luego el tema de orejeras sí manejan 64 decibeles. ¿Cuál es el tema de protección auditiva? ¿Y por qué el tema de horas? Porque no te protege el 100%. O sea, hay un nivel por eso dice nivel de reducción de ruido, por ejemplo, en el ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea no es que te dejes sordo. No te vas a poner la protección auditiva para que te bloquee toda tu audición en busca de que te proteja al máximo y te puedan estar diciendo, oye, se te va a caer una roca en la cabeza y tú estás saludándolo porque no escuchas ni chano, ¿no? Entonces no es así. El nivel de reducción de ruido es reducción, te reduce el ruido para que no sufra un desconfort ni un daño tu tímpano, ¿no? Tu sentido de audición durante un periodo establecido, más no es para bloquear 100% tu audición, ¿no? Sino también es grave, ¿no? De igual manera te da el nivel de posición por horas y por horas al día y por cantidad de decibeles A, ¿no? ¿Cierto? Y luego también se ve en este caso, ¿no? Tiene que ver mucho el tema de radiación solar en minería, ¿no? Se protege mucho el tema de radiación solar, igual como en el sector construcción, ¿no? La camisa manga larga, la protección de cortavientos, su protección. ¿Qué te dice? Todo lo que es protección solar. El empleador debe, va a la redundancia, emplear uno o más
más medidas de control contra un riesgo con el sector minería, ¿no? En este caso puede ser bloqueador, más un casco con un protector, en este caso un cortaviento, ¿no? Camisa manga larga, ¿no? Eh, y también el tema del casco, ¿no? El originario en minería lleva un tipo de casco que es de ala ancha, que es para, tanto para proteger del sol más y como para el tema de caídas de pequeñas partículas, para que haya un mayor campo de radiación, de protección a tu cara y a tu cabeza, ¿no? También lo que se cuida bastante ya son las temperaturas extremas, ¿no? ¿Sí? Es muy importante allá sin los descansos, como le dije, ¿no? Por todo el tema de fatiga, estrés, las condiciones extremas que hay, generalmente hay calor, la altura, generalmente es altura, o hay mucho frío, hay lluvias, están lejos de su familia, ¿no? Entonces, todos esos factores le afectan y debe tener un programa de control de fatiga, estrés, ¿no? Y el tema de radiación, en este caso radiación no ionizante, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el tema de radiaciones por pruebas de calidad, que pueden ser temas de control de calidad o laboratorios que existan también, es estricto ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Agentes químicos. También agentes químicos, ¿a qué se refiere? Se refiere al control. También en el sector minería ese es muy estricto, ¿no? Las mediciones de partículas o de gases, de neblinas, de aerosoles, ¿no? En este caso de humos metálicos o de polvos metálicos, ¿no? ¿Cierto? Hay humos metálicos que generan, como dice, como ve la figura ahí, que es la soldadura, ¿no? Y hay polvos metálicos, ¿no? Los polvos metálicos, ¿cuál los generan? Los polvos metálicos, por ejemplo, son generados cuando se desbaste, corte, con disco de corte sobre un metal, ¿no? ¿Cierto? Polvo metálico, una mezcla de polvo metálico con humos, ¿no? Te hace el oxicorte, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y un tema de gases también, ¿no? Entonces es importante, en el sector minero también se controla bastante por el tema de cáncer o fibrilación o adestosis, en cualquiera de los casos, a los pulmones, el monitoreo de esos agentes químicos, ¿no? Siguiente, por favor. Agentes biológicos. ¿A qué nos referimos con agentes biológicos? Nos referimos a todas aquellas bacterias, hongos, ¿no? Parásitos, ¿no? Gérmenes que puedan estar en contacto con nuestra persona y que podamos contagiarnos, ¿no? Que podamos contagiarnos de manera parenteral, que pueda ser por la piel, por absorción o por alguna herida, por una descontinuidad, ¿no? O puede ser, ¿no? Por no, por un tema de higiene, ¿no? Y que estos, porque estén en el ambiente, ¿no? Y eso puede generar una enfermedad, ¿no? También se controla bastante este tema de agente biológico, ¿no? La limpieza es muy estricta, ¿no? Y las dosificaciones, ¿no? Y la sustitución de agentes de limpieza también es muy estricto, ¿no? Siguiente, por favor. Si tuvieran alguna pregunta, me la hacen llegar, por favor. Agentes ergonómicos también, se es muy estricto en la medición de agentes ergonómicos y en la identificación, ¿no? En este caso se refiere a los riesgos ergonómicos, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues, se ayudan de la RM375, ¿no? En la cual se evalúa mucho, ¿no? En lo que es posición del lugar, el diseño del puesto, ¿no? En manipulación manual de cargas, los movimientos repetitivos, ¿no? Las posturas y las posiciones para trasladar una carga. Y en este caso, el tema ya de lo que es estrés en el puesto de trabajo, ¿no? Que son en el puesto de trabajo, trabajos administrativos, ¿no? La carga laboral rutinaria, ¿no? Los horarios de trabajo, ¿no? Entre otros. Siguiente. Factores psicosociales. También se miden los factores psicosociales en el sector minería. Igual, los factores psicosociales son medidos. Hay un área, como le dije, aparte del área de SBC que se basa en el comportamiento. Existe un área de psicología del trabajador, ¿no? En la cual se busca, pues, lo que ahora llaman el tema de estrés laboral, ¿no? Se busca verificar, controlar, ¿no? Ese tema psicológico. ¿No? Sobre todo por el tema del tipo de trabajo, a veces por la jornada laboral, también por el factor de lejanía de su familia, ¿no? Para el sector minero es muy, muy importante identificar y valorar y controlar estos riesgos psicológicos, ¿no?
para prevenir. Acuérdense que la mayoría, y aquí sale un área que es clave, ¿no? Que es nuevamente el área de seguridad basada en el comportamiento, en el cual ellos se dedican a evaluar las conductas de las personas, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Más que, ¿por qué no lo usa? Eh, en realidad, ¿por qué no lo debería estar usando, ¿no? Si lo aplicamos de otra manera, dame ejemplo, ¿no? Oye, ponte los lentes, ¿no? O asumir, no lo usa de repente por eso, es acercarse a la persona, abordarla, intervenirla y averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Es un área especializada que está preparada en saber cómo abordar al personal, cómo preguntarle qué es lo que realmente le está afectando, ¿no? ¿Por qué usa o no usa tal cosa? Y de qué manera él mismo puede darte la solución, ¿no? ¿Por qué no usa los lentes, no? A veces no los usa y a veces lo que hacen es sancionar o gritar al trabajador cuando esta área especializada, por ejemplo, en minería, sí, se acerca, se aproxima y le pregunta, ¿no? Le pregunta, o lo que se hace en ese veces es preguntarle qué es lo que está pasando, por qué no usa y descubrir la incomodidad o el factor mental, el por qué no lo usa. Porque muchas veces cuando lo impones, el trabajador también tiene un precedente, por así decirlo, un trauma, y no le gusta que lo grites, no le gusta que le den órdenes, porque esa persona soy un montón, y ustedes lo saben, y simplemente tú le dices, ay, ponte casco, no te lo va a poner, pues. No se lo va a poner porque es una persona reacia, es una persona dura, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta área es medir, ¿no? Esos factores que te puedan generar un incumplimiento de las normas, puede hacer que tomes un comportamiento inseguro, ¿no? Y que también puede ser ocasionado por tus compañeros. También puede haber esquemas, factores psicosociales como el burnout, ¿no? El moving, el hostigamiento sexual, entre otros, ¿no? Todos esos son claves para que el trabajador no se accidente, ¿no? No se acuérdense que la mayoría de accidentes, más del 90% son por actos, ¿no? Y las condiciones generadas generalmente están generadas por los actos y muy poco porcentaje que sea de la naturaleza, ¿no? Como terremotos, entre otras que pueden suceder y que pueden escapar al manejo humano también. Siguiente, por favor. Agentes ergonómicos, ¿no? También hay que tener en cuenta que los agentes ergonómicos en el sector minero han marcado trascendencia por el tema de enfermedades ocupacionales, sobre todo la parte lumbar, ¿no? La parte lumbar, lesiones a la columna, al nervio asiático, ¿no? Lesiones en los brazos, ¿no? En las piernas, ¿no? ¿Cierto? Y en este caso, esos agentes ergonómicos están determinados en la minería siempre van a tener factores de humedad, ya sea más aún en socavón y en tajo abierto, por el tema propio de las labores, que es picar, agacharte, trasladarte, chopetear, trasladar material, ¿no? Y también los espacios confinados, que generalmente hay bastante espacios confinados, ¿no? Estos espacios no están diseñados, ¿no? Para el trabajo continuo de la persona, ¿no? Y obviamente ahí son bien estrictos en el monitoreo de gases, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, no puede ingresar nadie a un espacio confinado si no tiene listado de personas que están en ingreso, si no es monitoreado al ingreso periódicamente según su procedimiento, como hablamos en la diapositiva anterior. Todo tiene procedimiento, ¿no? Según el formato estricto del procedimiento también, ¿no? Y al final del trabajo, ¿no? Debe haber una tablilla o un formato donde en el sector minero va y se coloca en el petal de espacios confinados, ahí se coloca igual que como el anexo 7, ¿no? Que es como la TS, se coloca ahí quiénes están ahí y ahí firman cuando entran y ahí firman cuando salen, ¿no? Entonces, es muy estricto el control en ese aspecto, ¿no? La medición de gases es clave, ahí no puedes ingresar en una parte que sea confinada, sino miden los gases, ¿no? Del ambiente, ¿no? En el sector minero ha habido en la historia muchos o cientos de muertos por gaseamiento, ¿no? Le llaman gaseamiento por el mismo antimonio, que es lo que bota el mineral, el oro o todo tipo de material que envenena a la persona. Y o cuando hacen alguna operación de trabajo, como son voladuras, ¿no? Cuando hay voladuras también queda contaminado el aire y si no cubre el procedimiento monetario antes de ingreso, han habido bastantes personas gaseadas, ¿no? Le llamamos así gaseados porque sus pulmones se llenan de gases tóxicos y lo que hacen es provocar convulsiones y muchas veces lo agarra el trabajador, como si te tocó el día y a veces lo mata, ¿no? Entonces es bien estricto en esa parte, ¿no? Siguiente, por favor. Los riesgos mecánicos, los riesgos mecánicos son de alta incidencia en el sector minero también. El tema de traslado de la propia operación te exige
que los equipos grandes o pesados como los ticos, ahí le llaman los ticos, ¿no? Los volquetes que ven ahí produzcan lesiones graves, sobre todo lo que siempre ocurre son choques o colisiones o atropellos, ¿no? Existe un control, un procedimiento de tránsito entre carros, de acuerdo al nivel de carro, entre carros mayores, a carros menores, a camionetas y a personas, ¿no? En áreas de operaciones no se puede caminar como esto industrial, que tú puedes, o construcción, ¿no? Que puedes caminar de una hora a otra, ¿no? Está prohibido caminar de un sector de producción a otro sector de producción, a una unidad o a una base de campamento, no puedes ir caminando, ¿no? Ni siquiera por la berma, ni por un costadito, no. Está totalmente prohibido. O te trasladas en un vehículo menor, que es una camioneta, con todos los procedimientos y equipos implementados, o no te trasladas simplemente, ¿no? Entonces, porque se mueven maquinarias que son de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, están los volquetes, ¿no? Están, claro que ha pasado atropellos entre trabajadores, ¿no? Ha habido aplastamientos y muertes, por ejemplo, ¿no? Por equipos como Scoop. Por ejemplo, el Scoop es un equipo largo, chato, ¿no? Que entra, puede entrar un socavón, ¿no? O una galería, o por así decirlo, una cueva, ¿no? Y que es articulado en dos partes, se mueve, ¿no? Y es como que puede perforar o puede levantar material como una excavadora, ¿no? Y he visto casos en que en galerías, por ejemplo, en la curva, cuando no está bien diseñado, ¿no? Pues, o no se, por apuro, el trabajador no cumple con esconderse en los nichos de refugio hasta que pase la unidad. Ha habido varios partes de sectores mineros que se han tenido accidentes por aplastamiento contra la roca, ¿no? Los equipos ingresan y lo encuentran al trabajador, no, él tiene la visión y no cumple con el procedimiento, ingresa por un punto ciego de estos equipos, porque esos equipos, por ejemplo, que le menciono, solo van hacia un costado, el chofer, el conductor, y ha habido varios casos de aplastamiento, ¿no? Rotura de costillas, muerte, entre otros. Siguiente, por favor. Riesgos externos. En minería también se considera bastante y que deberíamos tomar como ejemplo en el sector industrial, ¿no? Los riesgos externos, ¿no? Normalmente hay muchas lluvias, ¿no? Esto ocasiona que haya derrumbes por vibraciones, por temas también de voladuras. El propio trabajo a veces afloja el material, ¿no? O por la propia zona, ¿no? Por las propias zonas naturales de exploración que generan este tipo de condiciones al trabajador, ¿no? Derrumbe por el tema de perforación, ingreso por mal diseño de taludes, si está abierto o si es un socavón, por mal procedimiento de desatado de rocas, mallado, chocleteado, ¿no? O lo que siempre pasa es que son climas, ¿no? Lluvias, siempre hay lluvias, hay frío, hay viento, y muy diferente al sector de costa, ¿no? A un sector industrial, ¿no? No es un viento normal, es un viento agresivo, ¿no? Son lluvias agresivas, lluvias que pueden empezar 6 de la tarde y acaban 6 de la mañana, ¿no? Como las que yo he pasado también, he vivido, ¿no? Entonces son situaciones en las que tienes que llevar controles muy estrictos para poder controlar tus peligros ahí de tus trabajadores, ¿no? Siguiente, por favor. El tema de salud ocupacional. El tema de salud ocupacional es clave, ¿no? En el sector minero la salud ocupacional es un monitoreo constante, ¿no? En este caso es igual como sector industrial, ¿no? Pero aquí es un poco más estricto, ¿no? Es antes, ¿no? Si es de alto riesgo durante y luego después, ¿no? La vigilancia de la salud, ninguna persona puede ir a trabajar a un sector minero si no tiene examen médico ocupacional, ¿no? Y sobre todo anual, ¿no? Cuando cambian de función y de retiro, ¿no? Ahí cambia, ¿no? En el sector, por ejemplo, industrial, según la ley no te dice cuándo cambias de función, ¿no? Pero acá sí, ¿no? También te pide que registres accidentes y enfermedades, ¿no? Todos los formatos deben ser registrados, ¿no? Los descansos médicos, el ausentismo, las estadísticas y el plan de acción, ¿no? A diferencia que actualmente ya lo están usando, ¿no? En el sector minero, te exigen sí o sí el plan de acción, ¿no? ¿Sí? Así como en el per se te pide un plan de mejora al final, acá te pide un plan de acción. ¿Qué es lo que tú vas a realizar, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo? ¿En qué mes? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo te verifico que lo hiciste? Y si no, ¿cuál es el castigo o la sanción que te puede pasar al responsable, ¿no?
hay mucha seriedad en el sector minería, ¿no? No crean que por eso es que el sector minero es un tanto difícil y el que se va a trabajar en el sector minero, como les digo, son bastante estrictos, ¿no? Son bastante inflexibles muchas veces porque ellos sí son cero accidentes. Los accidentes son realmente fatales, ¿no? ¿Sí? Siguiente, por favor. Y aparte de los exámenes médicos, en minería, pues, en este caso, en el titular de la actividad minera, eh, te hace un programa de vigilancia, ¿no? Te pide un programa de vigilancia médica, ¿no? Normalmente hay un tópico, ¿no? Hay un médico, una enfermera, en toda unidad minera, hay una ambulancia siempre, ¿no? Siempre de tipo 2, ¿no? Eh, y con equipos de supervivencia, ¿no? Muchas de ellas en mineras un poco más grandes también tienen lo que es el helipuerto o helicóptero, ¿no? Aparte del examen de rutina, hay exámenes complementarios, ¿no? ¿Cierto? Para tipos de campañas, ¿no? En este caso, por el tipo de envergadura, hay más cosas, como le vuelvo a repetir, ¿no? Hay más cosas que le fiscalizan, porque es un sector minero, porque genera más dinero, por ahí va la vía, ¿no? Por ahí va la vía para que la tengan un poco, como que más sencillo se lo explico, ¿no? Más dinero ganas, ok, te exijo más, ¿no? Lamentablemente así, y aparte que tus riesgos son mayores, ¿no? Por la estadística, por la cantidad de denuncias, por la cantidad de muertes, ¿no? Y por lo entonces, si en un área determinada, como es la minería, hay muertes graves, fatales, horribles, catastróficas, ¿no? Y estás ganando cada vez más dinero y no tomas acciones, entonces por lo tanto lo que le toca es una sanción fuerte, un control estricto. Por eso es que se maneja de esta manera en el sector minero. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que los exámenes médicos siempre se busca o se respeta, ¿no? La confidencialidad. Es una falta muy grave revelar eh, todo un examen médico al trabajador más que su actitud, ¿no? Mucho menos revelar a terceros y mucho menos tenerlos en propiedad del área de seguridad, ¿no? Se debe verificar, en este caso también en el sector minero, se verifica estrictamente todo lo que es señalización e identificación, ¿no? Industrial. Lo que es, según el reglamento, te pide, por ejemplo, tener en cuenta las señales amarillas, que yo creo que todos lo conocemos, y si no, son señales de advertencia, ¿no? Muy estrictos en capacitarte en lo que son advertencias, ¿no? Todos los triángulos amarillos con negro son advertencias, ¿no? Y existen dos tipos de rojo, el rojo que tiene el mensaje y la esfera con la diagonal, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entre otras que son prohibición y la que es rojo de equipos contra incendios, ¿no? La azul que son obligaciones, tal cual es el sector industrial, y la verde que son señales de emergencia, ¿no? De evacuación. También sí tienen muy bien identificados allá lo que son cilindros de colores. No puedes tener un gas con un color o ser rellenado de otro color o no estar rotulado, ¿no? No contar con sus debidas medidas de protección como son los capuchones, las válvulas, ¿no? Se cuenta con una correcta identificación de colores y todo el personal debe conocer, al igual que el cableado, ¿no? El tipo de cables, la señalización en el piso, ¿no? Es muy estricta también, áreas de riesgo, áreas de estacionamiento momentáneo, áreas de almacenamiento, ¿no? Y la segregación de residuos, ¿no? Que actualmente eh, cambió, ¿no? El color verde cambió por el color gris, ¿cierto? Y para el tema de materiales peligrosos, tenemos para el área de almacenamiento, en minería se maneja para el área de almacenamiento la NFPA 704, que es el rombo de diamante, y, y para lo que es almacenamiento y transporte, junto con el código UN y el SGA, que es el sistema globalmente armonizado, y para el tema de trasvase o manipulación de químicos de manera, digamos, en pomitos, en frasquitos, que lo utilicen para trabajo rutinario, que lo lleven, o puntual, se utilizan las HMIS, ¿no? O las HMIS, ¿no? Viene a ser un poquito más pequeño el formato, pero más estricto, donde va la valoración, casi igual como la NFPA, como el rombo, pero ahí va especificado qué tipo de PP debes usar para ese tipo de producto, ¿no? Y debe ir pegado en la botella, en el envase, no sé yo, ¿no? Entonces es importante en minería, son muy reconocer en el sector minero, eh, sí o sí, ¿no? Todo tiene que estar identificado, todo tiene que estar correctamente señalizado y todo el personal debe conocer correctamente, ¿no? Todo esto, ¿no? Siguiente, por favor.
Las inspecciones son claves, sí. En caso de minería, te establece en minería sí te da, ¿no? Cada qué tiempo deben ser las horas 24 las inspecciones, ¿no? Te dice que debe ser diaria, semanal, mensual y trimestral. ¿Qué cosa debe ser diario? Las zonas de alto riesgo. O sea, tú debes generar un formato y un informe diario, ¿no? Si no, es una falta grave. En el sistema es disaje, por lo tanto vas a saber qué sistema de disajes tienes, a qué se le checklist, se use o no se use, más un de maniobra. Semanal tenemos las bodegas y talleres, ¿no? En este caso almacenes. El tema de materiales peligrosos y polvorines, ¿no? Donde se almacenan explosivos. Mensual, ¿no? Son escaleras portátiles, cables de izaje, cable carril, instalaciones eléctricas como tema rutinario, ¿no? Sistemas de alarma, sistemas contra incendios, sistemas de bombeo y drenaje. Y también te da las trimestrales, son las inspecciones de herramientas manuales eléctricas y las internas efectuadas por gerencia de la unidad, que dice cada 3 meses, ¿no? Entonces, en este caso de inspecciones de auditoría, a diferencia solamente del sector industrial, acá sí te exige, ¿no? Que muchas empresas seguían de, muchos sectores seguían de ese de acá, no lo exime, puede ser más estricto, lo puedes usar, pero acá sí tienes que cumplir con el sistema, es un sistema mucho más grande, hay mucho más trabajo que hacer de campo, como también administrativo, más documentación que completar, ¿no? Eh, y todo unido, ¿no? Porque igual al haber más trabajo también en estos sectores la remuneración es un poco mayor, ¿no? Siguiente. Los trabajos de alto riesgo. Debemos reconocer que los trabajos de alto riesgo, en este caso, pues, ¿a qué se refieren trabajos de alto riesgo? Trabajos que no dan segunda oportunidad, trabajos que deben tener un ATS, primero la evaluación, si es en el sector industrial, la evaluación de riesgos in situ, y o en el sector minero, el anexo 7 que es lo mismo, ¿no? Como un IPRC continuo, y a pesar de eso, debemos tener un PETAR, ¿no? Permiso escrito de alto riesgo, ¿no? Donde autoriza que tu jefe que está cumpliendo con todas las normas y que todos los controles del ATS se cumplen, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos de alto riesgo clásicos que hay? O los que son considerados como alto riesgo, muy aparte de que pueda haber otros específicos por cada empresa, ojo. Ahora le voy a explicar cómo. Los que ustedes conocen, o lo que conocemos son, por ejemplo, trabajos en altura, que es normativo, los trabajos en espacio confinado, ¿no? Trabajos en caliente, trabajos en excavación, por ejemplo, el sector minero, ¿no? Pero también en el sector minero, como también puede ver en el sector industrial, hay otros trabajos que pueden ser considerados como trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, ¿no? Trabajo de alto riesgo, trabajo con energía eléctrica, ¿no? El bloqueo de energías, ¿no? O trabajos en molinos, ¿no? A veces hay molienda, en minería generalmente hay molienda, ¿no? Molienda de minerales, a veces hay que entrar a hacer trabajos sobre los molinos, muy próximos a los molinos, más aún dentro de los molinos, ¿no? Los molinos llevan adentro placas, ¿no? Placas, unas placas que pesan, ¿no? Son bien pesadas, ¿no? De diferentes tamaños que van soldadas, van unidas. O sea, a veces por foto, esos molinos del sector minero que tienen por afuera, la circunferencia como que tienen como que varios pernos grandes, ¿no? Que van sobre la estructura, ¿no? Esos pernos son los que interiormente sostienen unas placas, ¿no? Todos por dentro tienen como placas, como si fueran dominó, que están pegadas todas. Algún día tal vez tenga la oportunidad de verlo. eh, y esa placa te permite dar la protección al cilindro que va a ser la molienda. El tipo de molienda puede ser vertical o horizontal, ¿no? Entonces, así como le comento este caso, pueden haber, muy aparte de los trabajos de alto riesgo que no dan segunda oportunidad, que son trabajos en altura, en desnivel, trabajos en espacio confinado, trabajos en grande excavación, u otros como son trabajos en molinos, trabajos en torres, trabajos en chimeneas, ¿no? Trabajos en piques, ¿no? Un pique vertical, por ejemplo, en minería quiere decir un hueco, ¿no? Un hueco que puede ser como un precipicio, ¿no? Que si el trabajador se cae, obviamente llega abajo en pedazos, pues, ¿no? Es como si fuera un hueco dentro de un cerro, por ejemplo, ¿no? Un pique es como si hubiera comido un gusanito de una manzana y le hubiera hecho un hueco de arriba hacia abajo, por dentro igual. Si el trabajador está por dentro y se cae por ahí, si en las medidas no hay las condiciones, ese hombre sale pero, si estuviera rayado un colador, ¿no? Siguiente, por favor, alguna pregunta sobre trabajos de alto riesgo, si no seguimos. También es importante saber que en el sector minero es clave contar con un plan de preparación y respuesta a emergencia, ¿no? Aquí sí es grave, ¿no? Los accidentes, como lo comenté en el sector minero, los trabajos son arduos por las condiciones, por los climas, por la propia exigencia, ¿no? Por la combinación con otros trabajos continuos de otras empresas, ¿no?
pero sobre todo por las condiciones en que se presenta en la naturaleza, ¿no? Generalmente es un tajo abierto o socavón y las condiciones de tierra o excavación son fuertes, ¿no? Por lo tanto, varían, ¿no? Entonces, el plan de preparación y respuesta a emergencia, en este caso, tiene que ser bien detallado, bien estricto, ¿no? Y tiene una estructura, ¿no? Una estructura que va desde la introducción, van entrenamientos, simulacros, tal, igual como en el sector industrial, tal igual, ¿no? Van lineamientos, ¿no? Van mejora continua, van los teléfonos de contacto. Te da ya una estructura para que lo puedas realizar tal cual y lo llenes con la información real de tu empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también son bien estrictos en el sector minero en lo que es sistemas de comunicación, ¿no? Sistemas de comunicación, en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Nos puede compartir el modelo de plan de emergencia y respuesta? Claro que sí, claro que sí. Con Eric sí que está presente. También sí nos va a pasar el administrador el modelo de plan de contingencia y emergencia para el sector minero de la zona 24. Claro que sí, se lo vamos a compartir al correo. Eh, Es muy importante en el sector minero el sistema de comunicaciones. Eso es clave, ¿no? Ahí no puede, ante una emergencia, lo que prima ahí por las condiciones de alta peligrosidad es tu canal de comunicaciones. No le interesa tanto que te capaciten en un plan de contingencia que tenga 500 hojas. Te lo van a pedir físicamente, obviamente, hasta que tengas más estricto, más bonito, que tenga más cosas. Mientras más reino tiene, te van a poner 20, después sí, pero cuando pasa un accidente, ahí lo que les importa es tu canal, tu sistema de comunicación. Que sea efectivo, que sea corto, cómo resuelves el problema en pocos pasos, como dicen, sin meter tanto chamullo, ¿no? Obviamente que tiene que estar preparado para resolver cada paso de manera efectiva, ¿no? ¿De qué manera, no? En este caso, ellos utilizan mucho la comunicación visual, boletines, ¿no? Utilizan mucho lo que son carteles, avisos, señales sonoras, ¿no? Visuales, ¿no? ¿Sí? Muchos buscan la participación del trabajador, ¿no? Por lo mismo que ya han tenido accidentes muy graves y lo que buscan es que este sector sea realmente un sector pues, que dé el ejemplo a los demás sectores por consecuencias precedentes, ¿no? Que han tenido accidentes, bastantes accidentes fatales y muy, muy graves, ¿no? Con pérdidas catastróficas, ¿no? Una pérdida catastrófica en el sector minero se refiere eh, que no solamente causa un accidente y aparte una muerte, sino que causa la destrucción de algo material, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un catastrófico sería algo catastrófico, un accidente sería que se caiga una pared sobre un techo o una pared sobre un trabajador dentro de un edificio, por ejemplo, ¿no? Pero para el sector minero catastrófico es que se caiga todo el edificio y se haga leña con todas las personas hacia abajo, ¿no? Es un ejemplo claro que le podría dar, ¿no? De esa manera para ellos es el extremo, ¿no? Catastrófico. Y eso es el nivel más crítico que han tenido de todos los sectores económicos, por eso que son tan estrictos en ello, ¿no? Las pérdidas humanas y las pérdidas económicas son tan altas, ¿no? Que han llevado a denominarle catastrófico, ¿no? A su nivel más alto, ¿no? Siguiente, por favor. En la parte de equipo de salvataje, sí, te piden que tengas un equipo de salvataje muy aparte del botiquín. Por ejemplo, cajas de refugios, esos son socavones, ¿no? Alimentos para mínimo 2 meses, ¿no? Te da su propia lista, ¿no? De elementos, ¿no? Por ejemplo, ya te da, ¿no? Por ejemplo, te dice 2 equipos autónomos y de repuestos, ¿para qué? Para minería subterránea, circuito de 4 horas de duración, ¿no? Te da detectores de metano, ¿no? Te da botellas de nitrógeno portátiles, ¿no? Te da equipos de iluminación antiestática portátiles, te pide uno, dos, te pide una bobina de 300 metros, ¿no? Te pide medidores de temperatura y humedad. O sea, ya te da esa normativa lo que debes cumplir a cabalidad, porque, ¿no? A diferencia del sector industrial, como repito, son situaciones muy, muy críticas, ¿no? En las cuales los accidentes, pues, han sido realmente notables y así muchos de ellos escándalos mundiales, ¿no? Entonces, ya te da qué es lo que debe contener cada parte principal de su estructura de sistema de gestión. Siguiente, por favor. No, en la parte de primeros auxilios médica y asistencia sanitaria, o educación sanitaria, en esta parte debemos tener en cuenta que
la asistencia no debe demorar, ¿no? No debe demorar más de 30 minutos, ¿no? ¿Cierto? Debe tener ciertas características, como le dije hace rato en el tema, por ejemplo, desde la ambulancia, ¿no? Se cuenta con un tópico en la ambulancia, ¿no? Eh, Mínimo de tipo uno, ¿no? Para menos de 100 trabajadores, o de tipo 2 o tipo 3 cuando tienes más de 100 trabajadores. En este caso, sí te da también qué es lo que debes tener, y que debe tener el terminero. El tipo uno 2 o 3 va a depender, ¿no? El tipo uno, digamos que es por el tipo, por la cantidad de trabajadores y también por el tipo de, de implementación que debe tener la ambulancia, ¿no? El tipo 2 es un poco más, una ambulancia con mayor capacidad, y el tipo 3 también, tanto interior, en sus equipos interiores, como en su capacidad como máquina, ¿no? ¿Sí? Y también debe tener un sistema radial, aparte del sistema de celular, un sistema radial adecuado y constante, ¿no? Debe tener, en caso de minería, el soporte ante cualquier situación de desastre, ¿no? Debe tener, ¿no? Debe ser capaz de atender en situaciones de desastre. No puede haber discontinuidad ante una situación de desastre, ¿no? ¿Cierto? También te dice que las notificaciones de accidentes, igual que el accidente, ¿no? Deben ser de manera inmediata, ¿no? ¿Cierto? Debe ser de manera inmediata. Y, por ejemplo, te dice, ¿no? Un accidente de trabajo en el sector minero igual lo considera como cualquier suceso repentino, ¿no? Que sobreviene por causa del accidente de trabajo, por orden de un trabajador, dentro o fuera del área, ¿no? ¿Cierto? En este caso, tal igual como la ley, como el sector industrial, no varía, ¿no? Es cualquier tipo de accidente que sea dentro del cumplimiento de sus funciones o por órdenes de tu trabajador, de tu empleador, en este caso, ¿no? De igual manera, aquí lo divide en incidente también, cualquiera que sea potencialmente capaz, ¿no? De producir una atención de primeros auxilios, ¿no? ¿No? O una lesión corporal que pueda haber pasado, ¿no? Y el tema de enfermedades también ocupacionales, te dice, ¿no? Que hay que tener en cuenta cualquier perturbación o daño a la salud, que generalmente puede ser desde una alergia hasta un cáncer, ¿no? Y que puede empezar o se puede detectar inmediatamente, como normalmente pasado los 20 años muchas veces, ¿no? Siguiente, por favor. Y el tema de estadísticas. En el tema de estadísticas sí te dice, al igual que en el sector industrial, y ahorita ya se estandarizó con el sector construcción, ¿no? Que se debe manejar estrictamente cuatro índices, ¿no? O KPIs, ¿no? Que es el índice de frecuencia, qué tan frecuente puede ocasionar un accidente, con qué severidad, el índice de accidentabilidad y severidad, tal cual está en el RM050, también lo considera acá, ¿no? Por 1 millón de horas hombre, el número de accidentes, el índice de frecuencia de horas hombres trabajadas, ¿no? Y el índice de severidad, el número de días perdidos o cargados por 1 millón de horas hombres trabajadas, ¿no? El nivel de manejo varía, ¿no? Aquí hay detalles que deben manejarse de acuerdo a la profundidad y manejo, ¿no? Para el tema de indicadores, hay cursos específicos para manejarlo desde la manera más estricta hasta la manera más... No te pide la normativa, o no hay una sanción porque no lo calculas correctamente, pero eh, te da una referencia, ¿no? Por ejemplo, días perdidos o días cargados, se refiere a qué días de descanso te da el doctor de acuerdo, ¿no? A una tabla de valoración, a lo que él estime, pero debe dártelos de acuerdo a una tabla de valoración internacional, por ejemplo, que LAN, sino que te da de acuerdo al tipo de miembro que hayas perdido, ¿no? Un falange, un dedo, un brazo, la mano derecha, la mano izquierda. Tienes la cantidad de días perdidos y la cantidad de horas trabajadas, ¿no? El índice de severidad, ¿qué tan severo puede ser? Al igual que el sector industrial, también se maneja el número de días perdidos o cargados, le llaman, ¿no? Por 1 millón de horas sobre trabajadas, ¿no?
sobre las horas hombre trabajadas, ¿no? En este caso, las horas que se vienen trabajando hasta el momento del accidente, ¿no? Y finalmente mi índice de accidentabilidad es la multiplicación de mi índice de frecuencia por severidad entre mil, ¿no? Que es una constante, ¿no? Esto es muy estricto también como en el sector industrial, ¿no? Manejar el índice de frecuencia que nos va a permitir tener valores, no valores de control sobre la eficiencia trazable en el tiempo, ¿no? De qué tanto estamos controlando de manera numérica nuestras accidentes, ¿no? Nuestras bajas en el personal, nuestra productividad, ¿no? Entonces, en esta parte, sí, en el sector minero se maneja de manera tal cual. En esta parte, sí, no hay detalle mayor que como el sector construcción. Cabe mencionar que el sector construcción también ya cambió. Ojo, ya no son 200.000 horas, luego lo veremos a ver cuando toquemos la parte del sector construcción. Siguiente, por favor. Si no hay preguntas, por favor, a ver. Estoy atento a poder consultar alguna inquietud sobre el sector minero, alguna pregunta que le haya quedado, eh, alguna duda, o de igual manera en la siguiente clase siempre los invito a participar y a tener sus dudas, ¿no? No hay ningún problema. Los escucho, a ver, buenas noches. Si no hay preguntas, por favor, los formatos sí se los vamos a pasar. Estoy pidiendo los formatos de plan de contingencia. También hay que pasarle los formatos de IPC y el formato de IPC base y IPC continuo, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Eh, por ejemplo, si al momento de realizar el presupuesto anual de seguridad se observó que hay barandas deterioradas y demás elementos estructurales, ¿no? O la falta de implementación de señalética, ¿eso también se considera dentro del presupuesto o eso sale del presupuesto de mantenimiento o de producción? No, por parte del área de seguridad tú lo tienes que observar. Lo tienes que observar y tienes que identificarlo, ¿no? Tienes que identificarlo mediante una inspección y tienes que plasmarlo en mejorar las condiciones de seguridad, ¿no? Y lo vas a plasmar en el tema de poder presupuestarlo según tu presupuesto, ¿no? Ahora, eh, muchas veces eso es trasladado, se maneja de ambas partes, ¿no? Hay partes en que sí se presupuesta cómo mejorar las condiciones de infraestructura, ¿no? Eh, También, pero eso lo tendría que coordinar con el área de mantenimiento, porque en realidad trabaja de ambas partes, ¿no? Porque al final es el gerente o el responsable te va a decir, lo va a llamar al de mantenimiento, porque el responsable de hacer todos esos, o de mantener todas esas áreas operativas es mantenimiento, ¿no? Entonces va a decir, mantenimiento tiene que realizarlo, ¿no? Normalmente el de seguridad lo observa, ¿no? Y lo que tiene que hacer mantenimiento es realizarlo. Ahora, eh, como mantenimiento también presenta su presupuesto. Eso tiene que coordinar con el área de seguridad para que él también al presentar su presupuesto anual considere, ¿no? Su factor económico para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Porque de hecho que él es el responsable. Entonces, si tú me dices, ¿quién es el responsable de establecer en su programa? ¿No? En este caso, mejoras de infraestructura para evitar, lo puede plantear seguridad, ¿no? Lo puedes plantear seguridad, pero lo correcto es que lo haga normalmente lo correcto es que lo haga mantenimiento, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es observar. Entonces, en el presupuesto de implementación de barandas, ¿no? Eh, como fase de protección, ¿no? Mejorar la protección también es válido, ¿no? Se puede colocar, ¿no? Pero ojo que tienes que coordinar con el área de mantenimiento, ¿no? Ahora, va por tu área, ya no va por su área de él, ¿no? Pero no, tú lo puedes plantear como mejora, ¿no? Sí se puede plantear como mejora de las condiciones, ¿no? De infraestructura, ¿no? Tienes que plantearlo bien como objetivo general y como objetivo específico. Uno de los objetivos específicos puede ser colocación de baranda, ¿no? De toda la planta o del sector tal, ¿no? Para evitar caídas, ¿no?
Entonces, tanto, pero normalmente, debes coordinarlo con el área de mantenimiento, ¿no? Área de mantenimiento para decidir, se decide esa reunión y al final la gerencia va a decidir por qué lado va, ¿no? Por qué lado va. El tema de carteles, el tema de carteles sí va por el tema de seguridad, eso sí es sí o sí, ¿no? Mejorar, va a depender cómo lo plantees el objetivo de manera textual, ¿no? Mejorar la señalización, mejorar el tránsito de vehículos, ¿no? Disminuir la accidentabilidad de tránsito vehicular, ¿no? Como objetivo específico lo vas a poner implementar señalización de tráfico en las áreas, ¿no? ¿Qué tipo de señales vas a colocar y cuánto es el tipo de cosas? Eso sí va por el área de seguridad. Ingeniero, gracias. También, entonces, lo que es la adquisición y compra de implementos de seguridad también sale del presupuesto de seguridad. Claro, 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 también ese sí es clave, ¿no? Eh, Todo lo que es EPPs y EPCs para el área de seguridad, ¿no? Por eso que el especialista es el que tiene que hacer, si no hay nada, tiene que hacer el estudio, pues, ¿no? Tú o pedir aparte soporte, ¿no? De monitoreo de otras empresas que vengan a identificar, de proveedores. Y si ya tienes, se me hace estadística, ¿no? O a inspecciones de incumplimientos pendientes, ¿no? Que nunca se han llegado a poner según tu identificación de peligro, ¿no? Sí, sí corresponde, ¿no? Al área de seguridad ponerlo en ese presupuesto, los CPP, ¿no? Tiene que darte el presupuesto, por ejemplo, de acuerdo al trabajo, 20 trabajadores, ¿no? Tiene que tener tanto mascarilla, de acuerdo al trabajo que haga, ¿no? O tantos respiradores, tantos cartuchos, y lo correcto es que este presupuesto, si es empresa pequeña, mediana, lo maneja la área de seguridad, pero normalmente está en empresas grandes, cambia, ¿no? Va designado a un área centralizada que también pertenece al presupuesto de seguridad, pero lo administra el almacén central, ¿no? Por ejemplo, en empresas grandes, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver, en empresas grandes, grandes realmente, vas al almacén y ya pertenece al presupuesto de seguridad. Ese presupuesto, pero digamos, no entregas tú como una empresa pequeña, ¿no? Que tienes tu anaquel y tú mismo haces firmar su guía o su carnet y le entregas, no. Simplemente lo que puede hacer el trabajador es acercarse, como son empresas grandes, ¿no? O mineras, o empresas grandes, grandes, se acercan a la área de seguridad, o si lo observan, ya toman la evidencia y se regresa al almacén, llama el jefe de seguridad o le da el vale, ¿no? Hay diferentes formas de trabajar y se va a esta persona, el trabajador al almacén central y simplemente recoge, ¿no? Hace el cambio, entrega el viejo y hace el cambio, ¿no? Y de esa manera se maneja, así, así es. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Correcto. Eh, Estoy atento, si Sí, no, Osvaldo, buenas noches. ¿qué tal? Sí, Hola, una consulta. Con claro. respecto a los procedimientos de trabajo seguro eh, que solicitan, y el plan de contingencia va aparte en otro informe, ¿cierto? El Si plan me de, puedes, ¿cómo? No te copio bien. o sea, cuando solicitan el procedimiento de trabajo seguro, tú lo presentas y ahí mismo en el mismo informe añades un plan de contingencia también. No, va aparte, va aparte. Va aparte. Claro, ahora, no exime o no te dice que no puedas poner las medidas de contingencia de ese procedimiento, porque el procedimiento de trabajo seguro eh, le puedes conocer cómo vas a hacer tu trabajo de manera segura, pero también permite la estructura que le agregues, ¿no? También permite la estructura que le agregues si en ese trabajo sucede algo que es lo que yo hago, ¿no? Para ese trabajo puntual, ¿no? Si estoy poniendo un foco en un poste y se me desmaya el trabajador, ¿qué es lo que hago? Ahí en el mismo procedimiento pueden haber medidas de contingencia de eventualidades, ¿no? Pueden haber restricciones. Se puede agregar, pero normalmente por cada procedimiento de trabajo específico se puede agregar su control de contingencia puntual, ¿no? Pero como plan de contingencia general, como plan en sí es un documento aparte, ¿no? Pero si es un trabajo puntual, se debería agregar qué puedes hacer ante una eventualidad. Sí se puede agregar, ¿no? Osvaldo, entonces, con respecto a todas las actividades que tú haces, ya sea trabajos confinados, trabajos en altura, trabajos en caliente,
todo ese grupo de planes de contingencia van en tu informe general y los específicos ya van de acuerdo a tu procedimiento, no a las actividades que haces. Entonces, Claro, hay un documento general que van de todos los trabajos que realiza que son de alto riesgo y los específicos van a ir de acuerdo al que hace, así es. ya, Osvaldo, muchas gracias. Ya, correcto, ¿no? Pero si no hay más que agregar, yo estoy encantado esta noche de poder compartir con ustedes. De igual manera, este, todas sus inquietudes serán resueltas de igual manera este, por correos y se le va a enviar la información con la señorita de la administración para que le puedan solicitar toda la información que requiera. Y de igual manera, en la siguiente clase, pues, seguimos al tanto todo lo que puedan preguntar o inquietudes que ustedes realmente quieran sacarse de la cabeza, esas inquietudes que traen de usar ese trabajo para poder resolverlas. Osvaldo, ¿los documentos los van a pasar directamente a nuestro correo, a nuestro WhatsApp o lo vamos a tener que solicitar? Hay que solicitarle a la señorita que está a cargo de la presentación para que le comunique al administrador de la empresa que le pueda enviar. Sí, claro, tiene que ser su correo. Claro que sí. Sí tiene contacto con ella, ¿no? Yo creo que sí. Le escriben al grupo. Lo ponen en el grupo del chat, del WhatsApp. Si no hay más que agregar, señores, yo estoy muy agradecido por esta noche y siempre esperando su, su participación. Espero que les haya servido de declaración. Igual la siguiente clase, si algo de esta clase no quedó, quedo totalmente atento dispuesto a resolver sus inquietudes, ¿no? Que tengan una excelente noche, caballeros. Nos encontramos en la siguiente clase. Ingeniero, muchas gracias. Buenas noches.